Hola, un placer estar contigo nuevamente en esta hora. Que la paz de Dios more en cada corazón presente y que al escuchar su palabra, hoy tú puedas entender nuevamente que Dios está hablando a tu corazón a través de este programa. Que las bendiciones de lo alto siempre se mantengan con tu familia. Y entonces en este momento, después de saludarles, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nuevamente sea el que esté con nosotros en este momento. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, que estás en los cielos, muchas gracias por el poder de tu palabra. En esta hora, Señor, agradecemos por las personas que están tomando la decisión en todos lados, en diferentes partes del mundo. Gracias por la oportunidad que nos das de presentar tu evangelio y ver personas tomar decisiones para entregarse a ti completamente. Señor, permite que tomen en esta noche la decisión más importante de sus vidas, que es ser lavados de sus pecados, bautizados. A esa mujer que me escucha a través de la radio, que por años ha estudiado la palabra de Dios, pero en este momento necesita encontrarse contigo de una manera especial. Ese hombre que, Señor, alguien le ha invitado a escuchar este programa, alguien le ha dicho que lo vea a través de las redes sociales o a través de la radio, que en este momento, Señor, tenga la necesidad en su corazón de tomar la decisión realmente, la decisión que necesita, la decisión de lavar su vida, de ser bautizado. Gracias, Padre, porque sabemos que esta oración es respondida con todo el amor de tu gracia. En el nombre y por los méritos de la sangre de Cristo. Amén. El texto que hemos tomado para esta noche se encuentra específicamente en el versículo 6 del capítulo 22 del libro de Hechos. Hechos capítulo 22 desde el versículo 6 hasta el versículo 16. Leemos. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré y dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y aquí quiero volver a leer. El Dios, el verso 14, él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí está resumida la conversión del apóstol Pablo, hombre grande del cristianismo. El Nuevo Testamento prácticamente le pertenece a él. Su pensamiento ha hecho que el mundo cristiano
sea lo que es. Pablo ha influenciado al cristianismo desde que se convirtió. Su conversión fue una conversión dramática. El texto nos dice, el libro de Hechos nos dice en varias ocasiones, en diferentes lugares, cómo llegó a ser cristiano. Era un hombre que perseguía al pueblo de Dios. Era un hombre preparado. Y era un hombre que honestamente buscaba agradar a Dios. Lo único era que no sabía cómo hacerlo de la manera correcta. El celo por Dios le llevó a él a perseguir al mismo Cristo. ¿Por qué al mismo Cristo si él nunca lo vio? Bueno, quien dice eso es Pablo, donde acabamos de leer, porque en el verso 8 del capítulo 22 del libro de Hechos, Jesús le dice a él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hay algo que quiero dejar claro en este momento. Hay posibilidades de que yo esté hablando en esta hora para un hombre o una mujer cuyo cónyuge ha querido entregar su corazón a Jesús hace mucho tiempo. Tu hijo, tu hija. Pero tú, por los conceptos que tiene, la educación religiosa que tienes, le has dicho que no a tu cónyuge o a tus hijos. O no has permitido que un trabajador tuyo o una trabajadora tuya, un empleado de tu empresa que quiere entregar el corazón a Dios en esta hora, tú le has dicho que no. Pues tienes que tener bien claro, mi querido amigo, tienes que tener bien claro que realmente no le estás diciendo que no a esa persona. No le estás diciendo que no a tu esposa, no le estás diciendo que no a tu esposo o a tus hijos o a tu empleado o a tu amigo. Le estás diciendo que no a Jesús. Y yo no te culpo, porque realmente eso es lo que tienes en tu historia, eso es lo que conoces. Tu historia religiosa es la que conoces. Pero déjame decirte algo en el nombre del Señor. Posiblemente estás como Pablo, persiguiendo a Jesús, cuando crees estar haciendo lo que realmente se debe hacer. Pablo era un hombre que estuvo, dicho sea de paso, cuando Esteban murió en el capítulo 7 del libro de Hechos. Pablo, en el momento que se convirtió al Señor, la Biblia lo recuerda también como aquel perseguidor que posiblemente fue que comandó la muerte de muchas personas en el siglo I. Él creía que estaba haciendo lo correcto hasta que Jesús se encontró con él. El texto que acabamos de leer dice 2 veces que Dios le da la orden 2 veces a Pablo de levantarse. En un momento es Jesús quien le dice: levántate, entra en la ciudad, dice el texto, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Entonces Ananías luego viene donde él. Ananías le fue dicho a Ananías por Jesús, a que Dios le reveló a Ananías que tenía que entrar en la ciudad y buscar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y entonces, cuando Ananías viene donde él, Ananías le dice a él lo que tiene que hacer: levántate, o le pregunta: ¿qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. 2 veces le dice que se levante. Una vez para entrar en la ciudad y la otra vez para que tome la decisión de lavar sus pecados a través del bautismo. ¿Y por qué Pablo tenía que bautizarse? ¿Solamente para lavar sus pecados? Pablo tenía que bautizarse solamente porque tenía que ser lavado y nada más. No. Cuando miramos el contexto, podemos ver en el verso 2, desde el verso 14 en adelante, después de recibir la vista, que Ananías le dice: él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que conozcas su voluntad. Pablo fue escogido.
me llama la atención que el versículo 16 dice, lava tus pecados. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver lo siguiente. En el libro de Levíticos, capítulo 8, el libro de Levíticos en este capítulo narra el momento en que consagraron a Aarón y a sus hijos como los sumos sacerdotes o sacerdotes de Dios. ¿Qué hacía el sacerdote en ese momento? ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era quien se iba a presentar ante Dios. El sacerdote se iba a presentar ante Dios defendiendo al pueblo. Era alguien importante, estaba siendo escogido para que fuera a la presencia de Dios. Aarón fue, para que tengas una idea de quién era Aarón. En una ocasión en el pueblo de Israel, Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Y cuando Moisés está recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Baco comienza a gritar que quiere una estatua para adorarla. Aarón dice, bueno, traigan las prendas. Trajeron las prendas y Aarón diseñó con otras personas un becerro de oro y así hizo que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Y cuando Moisés desciende del monte, la Biblia dice que Moisés preguntó y Aarón dijo, bueno, yo agarré oro y lo tiré ahí, lo fundí y salió eso. ¿Tú te imaginas eso? Sí, yo tiré oro ahí y salió eso. Es decir, yo tiré ahí yo tiré aquí un poco de metal y salió una empresa ella sola. Sí, esa era algo ilógico. Pero Aarón, a pesar de que fue un hombre pecador, el texto dice que Dios en el verso 1 del capítulo 8 de Levíticos habló Jehová a Moisés y le dijo, toma a Aarón y a sus hijos con él. Toma las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y congrega toda la comunidad a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la comunidad, esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón, a sus hijos, y los lavó con agua. El texto dice, los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto. Lo vistió después con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó con el cinto del efod y se lo ajustó con él. Luego le impuso el pectoral y dentro de él depositó el urín y el tumín. También puso mitra sobre su cabeza y encima de la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Espérate, Aarón es un pecador que hace que el pueblo de Dios o participa en la apostasía, en la rebelión del pueblo de Dios contra Dios cuando Moisés está en el monte Sinaí esperando las tablas de la ley. Pero Dios después, a pesar de que Aarón participó en eso, Dios escoge a Aarón para que sea el sacerdote, para que hable con Dios, para que represente a su pueblo. Pero entonces, antes de que se le ponga la ropa sacerdotal, el texto dice acá, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón, a sus hijos y los lavó con agua. Tenían que ser lavados. Ananías dice, Pablo, tú has sido escogido por Dios. Tú has sido escogido por el Señor. Jesús te ha hablado. Mi querido amigo, yo estoy más que seguro que en este momento la voz de Dios resuena en tu corazón. Cada vez que escuchas este programa, cada vez que te conectas a las redes sociales, cada vez que me escuchas a través de la radio, la palabra de Dios arde en el corazón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué sientes que Dios te está llamando? Porque tú has sido escogido. No es mera casualidad que estés escuchando la palabra de Dios.
en este momento. No fue casualidad cuando alguien entró en tu casa para ofrecerte estudiar la Biblia. No fue casualidad cuando alguien te invitó a venir a la iglesia. La palabra de Dios dice en este momento que es que fuiste escogido. Pero antes de Dios obrar en ti o para lo que te escogió, tienes que hacer una cosa. Tienes que ser lavado de tus pecados. Aarón fue lavado. Cuando a Pablo se le escoge, Pablo tiene que ser lavado. ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En el Antiguo Testamento la palabra lavar, tú puedes decirme, pero Pastor Moisés, lo que pasa es que lavar puede ser que no tiene que ver con el bautismo. Bueno, cuando tú vas al segundo libro de los Reyes, específicamente en el capítulo 5, tú vas a encontrar que está la historia de un hombre llamado Naamán, general del ejército del rey de Siria, que era un hombre grande, que gozaba de gran prestigio delante de su señor, dice el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Esta es la historia de Naamán. ¿Recuerdas Naamán lo que tenía? Lepra. Era una persona que no estaba purificada, era una persona que estaba condenada a muerte. Y entonces una niña le dijo dónde podía encontrar salvación para su vida, donde alguien podía quitarle la lepra a él, una persona. Esa persona era el hombre de Dios, quien representaba a Dios. Cuando él llega donde Eliseo, el profeta de Dios, si tú te das cuenta, en el versículo 9 de Segunda Reyes 5 dice: llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. El texto dice acá que le dio la orden: ve y lávate. Lo mismo que hizo Moisés con Aarón, los lavó. Y date cuenta de algo, Eliseo es como si fuera Dios quien está dando la orden a Naamán. Pero Eliseo no se deja ver. Lo mismo que Aarón, no se deja ver Dios de él. No le permite estar en su presencia, no lo recibe. Pero el texto dice que Naamán se fue. El versículo 13 dice: pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Y entonces el verso 14 dice: descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Cuántas veces? Eliseo lo mandó a lavarse 7 veces. Lávate 7 veces. Pero la misma palabra es traducida en el verso 14 como zambullir. Es sumergirse, entrar en la esfera del agua en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes donde estaba el hombre de Dios y se presentó delante de él, dice el texto. Para Aarón ser usado por Dios, tenía que ser lavado. Para presentarse delante de Dios, tenía que ser lavado. Y el texto dice: lavarse en el Antiguo Testamento tiene la connotación de bautizarse, sumergirse en el agua. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, volviendo a Pablo, en el momento más cumbre de su historia, en el momento que se encontró con Jesús, Ananías le dijo: tú has sido escogido y has visto al Santo, pero tienes que lavar tus pecados, tienes que bautizarte, tienes que hacerlo. Cuando miramos a Jesús, el Hijo de Dios, vemos que en el capítulo 3, por ejemplo, del libro de Mateo, encontramos su bautismo. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse? Sencillo,
Jesús iba a hacer, él dice que debía cumplir toda justicia. ¿Había pecado? No. Pero para comenzar el trabajo que Dios tenía que hacer con él, tenía que ser lavado. Él vino a morir por ti a la cruz del Calvario, pero él tenía que comenzar evidentemente como comenzaron los grandes. Él es el más grande, pero él tenía evidentemente que ser bautizado, porque él iba a llevar a cabo la obra más grande. Algún día estaría en el cielo, como hoy, intercediendo por ti, y como un sacerdote fue lavado. ¿Para quién estoy hablando en este momento? ¿Quién es la persona que está escuchando mis palabras? ¿En qué lugar? Estaré hablando para alguien en esta hora que ha tenido una lucha por muchos años de si se bautiza o no lo hace, si se entrega a Jesús o no. Mira, la salvación de tu casa después de Dios eres tú. Tú eres la persona a la que Dios escogió para que llevara el evangelio a tu casa. Tú eres escogido a pesar de que hayas cometido los peores pecados. Además, en el libro de Hechos, capítulo 2, el libro de Hechos, capítulo 2, el verso 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú fuiste escogido. Yo no estoy aquí para decirte que tienes que bautizarte porque tú meramente eres una persona mala, eres una persona perversa, porque posiblemente no eres tan perverso como alguien diría. Hay posibilidades de que yo hable con un hombre, una mujer en esta hora que no para nada es pervertido, en nada está retorcido. Pero estoy hablando para alguien que Dios está escogiendo para algo grande. Mi querido joven, donde quiera que estés, Dios te está escogiendo para algo grande. Y para eso tienes que lavar tus pecados. Para eso tienes que invocar tu nombre. Para eso tienes que ser bautizado. Y yo quiero que escribas en este momento, si tú no has sido bautizado, sin importar tu edad, si eres un adolescente, un joven, un adulto, sin importar tu edad, ahí donde quiera que me estés escuchando, escribe en esta hora: quiero ser bautizado, quiero ser bautizado. Comienza a llamar a la radio si es posible y diles: quiero ser bautizado, me quiero preparar para ser bautizado. Es que el bautismo no es solamente un símbolo religioso. El bautismo es la iniciación de lo grande que Dios va a hacer contigo. Antes eras un gran borracho, pero ahora tú vas a ser usado para atraer a otros que se arrastraron en ese mismo pecado en la tierra. Puede ser que tú no encontraras antes paz en el corazón ni pudiera llenar tu gran vacío. Eres un intelectual pero vacío. Ahora, al bautizarte, al entregarte a Jesús, tú eres escogido para decirle a otro dónde llenar su corazón. No es un secreto para nadie que después que Pablo se bautizó, después que Pablo aceptó el llamado de Dios, habló con reyes, habló con las personas más inteligentes de su época, presentó el evangelio en los lugares más encumbrados académicamente del momento. ¿Sabes? Y lo que Dios hizo con Pablo puede hacerlo contigo. Lo que Dios hizo con Pablo puede hacerlo contigo. Hoy tú estás aquí escuchándome, en esta hora, en este momento, porque tú eres escogido para ser bautizado. Dios te escogió. Hace algunos años atrás, yo estaba predicando en una ciudad en Estados Unidos de Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica. La campaña fue majestuosa, fue bonita,
Pero me llama la atención que en un momento dado, una noche entró un hombre, traído por un amigo mío. Entró un hombre y el hombre, mientras yo predicaba, el hombre comenzó a entrar. La puerta quedaba frente a frente acá a la plataforma donde yo estaba hablando. Y el hombre entró, era un hombre un poco lleno, fuerte, pero había algo extraño en él. Él no se podía sostener bien. Él se movía. Yo me percataba mientras predicaba de la situación. Hasta que vinieron y lo sentaron aquí delante, vi que alguien lo traía. Y me di cuenta que no era enfermo ni nada por el estilo. Era un hombre que estaba borracho, estaba embriagado. Y cuando lo vi ahí, era un hombre de canas, con muchas canas, y de algunos 50, 55 años. Había vivido toda su vida, pero evidentemente estaba esclavo. Mientras yo hablaba, él de repente comenzó a gritar: eso es para mí. Yo hablaba de libertad, y él me decía, y él gritaba: eso es para mí, eso es para mí. Entonces algunos comenzaron a molestarse y querían venir donde él para que él se callara. Y yo decía: no, tranquilos, déjelo tranquilo. Él decía: eso es para mí. Llegó la hora de hacer el llamado, como en este momento. Llegó la hora de hacer el llamado, y entonces él se levantó como pudo, vino aquí tambaleándose como una ola en el mar, cayó adelante, se arrodilló y puso su frente, la pegó del piso. Y entonces, al pegar su frente, comenzó a llorar desesperadamente. Y él decía: Señor, dame libertad, escógeme a mí. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Y en el texto, en el momento que hizo eso, yo oré con él. Aquel hombre se fue. Después que terminamos, vi a ese hombre alejarse así, saliendo al parqueo. Un hombre totalmente destruido por el alcohol. Yo tenía que durar 2 semanas en ese lugar. Los días que faltaron, él no aparecía. Pero una noche él entró. Y esa noche él entró con una corbata y una Biblia en la mano. Cuando yo terminé de predicar, él me pidió hablar conmigo, pidió conversar conmigo. Accedí a permitirle eso, accedí a que habláramos. Entonces, cuando estábamos hablando, nos sentamos y ahí estaba su historia. Él me decía: pastor, yo tengo 20 años tomando alcohol. 20 años tomando alcohol, 20. Perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí mi trabajo, he perdido todo. 20 años. Yo quiero ser bautizado, me dijo. Y yo le dije: tú sabes, humanamente al fin, no, pero espérate, tú viniste la semana pasada y yo no te volví a ver. ¿Cómo vas a venir ahora que quieres ser bautizado en el bautismo de mañana? Y entonces él me dijo: pastor, la noche que yo salí de aquí, el Señor Jesús tocó mi corazón. Ustedes no pudieron verlo porque yo estaba borracho, embriagado, pero Él tocó mi corazón y yo oré y le dije: Señor, cámbiame. Al ir a mi casa, me arrodillé solo allá en mi habitación y le dije: Señor, yo no soy este hombre. Yo nací para ser grande, nací para ser próspero, pero me equivoqué y ahora estoy aquí en el mundo, en el fango, en el lodo del pecado. Yo te conozco, sálvame. Posiblemente tú seas como este hombre, no necesariamente porque tomes alcohol. Posiblemente tú seas como este hombre, no necesariamente porque seas un borracho. Pero sea cual sea el pecado que te ata, que te detiene, como Ananías le preguntó a Pablo: ¿por qué te detienes? Hoy puedes comenzar una nueva vida. Ahora puedes decir: Señor, yo no nací para ser la mujer que soy, ni nací para ser el hombre que soy. Yo nací para ser grande. Nací para que tú cumplas tu voluntad en mi vida como en la de Pablo.
como en la vida de Aarón, como en la vida de Naamán. Señor, yo quiero que comiences a escribir mi historia. Dale tu corazón a Jesús como este borracho. Y él dice que él sintió cuando un poder vino sobre él. Y en ese momento él se dio cuenta de que había sido liberado de la embriaguez. Y él me decía: pastor, nunca más desde ese día he sentido el deseo de tomar. Nunca más. Hablaron con las personas y accedimos. Él fue bautizado. Y nunca voy a olvidar cuando él bajó. Le entregaron una Biblia y la levantó. Levantó la palabra de Dios y dijo: soy libre por este libro. Soy libre por esta palabra. Libre. Porque el día de su bautismo comenzó a llevarse a cabo en su vida lo que Dios había decidido para él. Tú no eres la excepción. Dios ahora te está llamando para que seas bautizado. Escribe: quiero ser bautizado. Y si tú no sabes escribir en las redes sociales, dile a tu hijo, a tu hija: escribe: mi madre ha decidido bautizarse, porque hoy comienza en ti la voluntad, a cumplirse la voluntad de Dios. Tú eres a quien Dios escogió para que tengas salvación. Escribe: quiero ser bautizado. Y si no quieres escribir eso, quiero ser bautizado, llama a quien trabaja contigo. Llama a la emisora, escribe a la emisora y dile: quiero ser bautizado, me quiero preparar para el bautismo. Y Dios te va a bendecir. ¿Quieres orar conmigo? Padre, hay una vida en este momento tomando su decisión de bautismo. Tu nombre ha sido glorificado en esta hora. Donde quiera que esté esa persona, Señor, dale tu fuerza y cumple tu voluntad en él. Haz que él sea la bendición de su vecindario, de su familia, de sus hijos. Haz que después de esta decisión su esposa admire a ese hombre, o ese hombre admire a su esposa. Que tu santidad pase a ser parte, comience a ser parte del diario vivir de esta persona que me está escuchando. Oh Señor, que ese joven que está mirándome a través de las redes sociales o escuchándome a través de la radio y sintiendo el llamado poderoso de tu palabra, en este momento pueda entregar su corazón por completo y saber que hoy comienza a vivir una vida de grandeza, que lave sus pecados, que sea bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y espero que nos volvamos a encontrar. Dios te guarde.